Mateo 6, capítulo 9 en adelante. Mateo 6, versículo 9 en adelante. Dice así, les animo a leerlo en voz alta fuerte para empezarlo a memorizar. Juntos leamos, dice versículo 9. Por este día, gracias Señor, porque hoy podemos venir y seguir aprendiendo de la oración. Padre, un elemento tan importante y a veces, Señor, nosotros tan carente de este. Señor, bendícenos, Padre, en este estudio. Déjanos contemplar a tu Hijo Cristo, Señor, nuestro ejemplo en la oración. Señor, bendice este tiempo, dame gracia para ser sencillo, breve en esta enseñanza y que tu iglesia pueda alentarse a la luz de lo que contemplamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Damos un tiempo para que todos tengan el boletín. Sí, damos un tiempo para que lo repartan. Muy bien. Como les mencioné la semana pasada, el día de hoy no vamos a ir directo al Padre Nuestro, sino que nos vamos a enfocar en un aspecto que creo que pocas veces consideramos, hermanos, y es el hecho de que Jesús oraba. Quiero que hoy veamos la vida de oración de Jesús. De hecho, hay una pregunta que la mayoría de los comentaristas se hacen. Y la pregunta es si el Padre Nuestro fue solo un instructivo de cómo orar o fue una oración que Jesús también elevó. Bueno, yo creo que el Padre Nuestro es una oración que Jesús mismo elevó. O sea, no fue una oración que simplemente les dijo, bueno, oren así, sino que Él les enseñó cómo orar orando el Padre Nuestro. Ahora, yo sé que esto trae algunas preguntas y sobre todo con aquella frase de, y perdónanos nuestras deudas. Llegaremos a ese momento y explicaré cómo es que Jesús pudo orar eso siendo impecable, siendo santo y sin ningún pecado. Pero aguarden a esa respuesta o a ese tema todavía por unas semanas. La realidad, hermanos, es que Jesús oró, y ya sea que digamos que oró el Padre Nuestro o no, cualquiera que sea su postura, no obstante, tenemos muchas referencias en las Escrituras
de su oración. Por mencionar algunas, por ejemplo, vayan a Mateo 14:23, solo mencionar algunas. Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y podemos brincar rápidamente, vamos a hacer un análisis breve en todos los evangelios. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 3:21. Dice el texto, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y bueno, ustedes conocen aquel texto de Juan 17, que Jesús ora con sus discípulos. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el libro de los Hebreos nos cuenta que Jesús fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No cabe duda entonces que Jesús era uno que oraba. Y perdonen por esa velocidad de ir por todos los textos, pero ahí los tienen en sus boletines para que ustedes los revisen, para que ustedes los mediten. Así que hoy quiero enfocarme, hermanos, en eso, la vida de oración de Jesús. Y quiero aclarar algo desde el principio. Este tema es uno que yo tampoco había considerado a profundidad, pero leyendo un material del pastor Mark Jones, que nos visitó ahora en noviembre para las conferencias, leyendo un libro que trata justamente sobre las oraciones de Jesús, me edificó tanto, me trajo tanto asombro que dije, esto lo tiene que saber la iglesia. Así que quiero decir que este material, esta enseñanza fue inspirado en gran manera por este autor. Y lo digo para que si encuentran un parecido entre su libro y esta enseñanza, es porque he tomado de él para hacerla. Bueno, comencemos entonces por analizar el proceso de la oración de Jesús. El proceso de la oración de Jesús. Hermanos, Jesús era Dios, es Dios. Y como tal, Dios no puede estar en proceso. No obstante, Jesús, al ser un verdadero hombre, tuvo un alma y un cuerpo, un alma racional y un cuerpo, lo cual implicó desarrollo. Lo que quiero decir es que Jesús, por ejemplo, no nació hablando, ¿sí? Porque él iba a tener un proceso. Él iba a tener un proceso racional. Él iba a ser enseñado a hablar. Bueno, a la luz de eso, nosotros no debemos esperar que la oración de Jesús fue la misma desde sus inicios hasta su fin. Porque como dice este autor, la vida, la experiencia y demás van fortaleciendo nuestra manera de orar. Ahora, ¿en dónde deberíamos comenzar cuando hablamos de la oración? Bueno, hermanos, en el caso de Jesús, creo que podemos comenzar o debemos comenzar cuando Él era un bebé. Abran sus Biblias en el Salmo 22. Quiero que vean algo conmigo. Salmo 22. Salmo 22, versículo 9 y 10. Dice el texto, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo, vean esto, estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre.
sobre ti fui echado desde antes de nacer. O sea, estaba entregado desde el vientre de mi madre. Vean esto, tú eres mi Dios. No sé ustedes, pero cuando uno lee estos textos, uno tiene que decir, bueno, ciertamente, esta quizá es una forma poética de decir, como David, desde muy temprano confió en Dios. Pero hermanos, aunque tenemos que hacer ese acomodo de esas palabras para interpretar estos textos en la boca de David, no obstante, en la boca de Cristo toma un sentido pleno, real. Este texto nos sugiere que Jesús, incluso en el vientre y en los brazos de su madre, vean esto, al ser lleno desde el principio del Espíritu Santo, estaba lleno de fe, esperanza y amor de acuerdo a su capacidad racional. Nosotros no nacemos así. Este salmo no nos puede aplicar a nosotros ahora en la caída, porque ahora en la caída nosotros no nacemos con fe, con esperanza y amor. Por el contrario, nacemos en pecado, nos concibió nuestra madre. Pero Jesucristo, al ser lleno desde el principio, del Espíritu Santo, en su alma racional, de acuerdo a su capacidad en ese momento, Él estaba lleno de fe, esperanza y amor. Vean lo que dice Mark Jones. Su vida religiosa comenzó desde el vientre. El Salmo 22 encuentra su cumplimiento definitivo en Cristo. Según los límites naturales de su humanidad, la vida de oración de Cristo en sus primeros años claramente no estaba tan desarrollada como lo estaría de su vida después, pero ya poseía el hábito. Esta es una palabra importante, el hábito, ¿no? En el concepto teológico, hábito no quiere decir, bueno, yo habitualmente hago esto. No, el hábito es la capacidad que da el poder de actuar. Jesucristo estaba desde el principio lleno de fe. Como Dios, Jesús no puede tener fe. Como Dios, Jesús no tenía fe porque Él tenía la visión delante de sí de todas las cosas, pero como hombre Jesús tenía fe y desde el principio fue lleno del Espíritu Santo. De hecho, consideren otro texto semejante. Abran sus Biblias en el Salmo 71, versículos 5 y 6. 71, 5 y 6. Porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. Nuevamente dice Mark Jones, Dios tomó a Cristo desde el vientre y lo hizo estar confiado en los pechos de su madre. Cristo confió en Dios, pero no como si Él fuera el único responsable, sino que Dios lo sostenía. Sé que algunos hermanos pueden leer esto y decir, claro, de alguna manera que yo no entiendo, el alma racional de Jesús, al estar llena de fe, esperanza y amor, aún en el vientre, ya esperaba en su Padre. De una forma que no comprendemos. Yo puedo decir, hermanos, a la luz de esto, que cada movimiento de Jesús en el vientre, vean esto, hermanos, al ser el hombre perfecto, lleno de fe, esperanza y amor, incluso cada llanto que pronunció fue una alabanza para el Padre. Porque al estar sin corrupción, su llanto para pedir fe, para pedir leche, su llanto para llamar la atención a alguna necesidad, era un acto de alabanza. Yo creo que ahí se cumple la escritura cuando dice que en los que maman perfeccionaste la alabanza. En Jesucristo fue verdad, porque todo lo hizo lleno de fe, esperanza y amor.
porque no podía hacerlo de otra forma. Ahora, yo sé que otros encuentran un poquito de dificultad en esto. Y dicen, ¿cómo? Bueno, déjenme explicarlo, hermanos, de esta manera. Hoy nuestra mente tan naturalista, tan no abierta a lo trascendental, no abierta a lo supernatural, no abierta a lo sobrenatural, vemos las cosas de una forma demasiado bidimensional, una sola dimensión. Pero si nosotros leemos las Escrituras, estas nos abren una visión más amplia, una visión tridimensional, digámoslo así. Hermanos, cuando los pajaritos cantan, esos son seres irracionales, ¿cierto? De hecho, la definición de hombre es justamente eso, que lo que nos distingue de los animales es que tenemos un alma racional. Pero yo estoy seguro de algo a la luz de las Escrituras. Y es algo que no entiendo exactamente, pero lo afirmo y lucho contra mi materialismo, mi forma de ver tan bidimensional. Pero, ¿qué quiero decir? Yo creo que cada vez que un pajarito canta, hermanos, lo hace para alabar a su Creador. El ser es irracional, pero de alguna forma ese ser lo hace para alabar a su Creador. Cuando el león ruge, cuando los ríos se mueven y suena eso. Hermanos, nos hace falta leer poesía para darnos cuenta de la vida del mundo, que todo lo que respira alaba a Jehová. Bueno, si podemos afirmar eso de seres irracionales, ¿cuánto más del alma de Jesús, aun cuando Él era un simple bebé? Ahora, lo que me encontré, porque cuando vi esto de este autor, dije, ok, suena bien, pero entonces empecé a sacar algunos comentarios de mi estante y me encontré que no es el primero que ha sugerido esto. Un autor llamado Samuel Peirce dijo esto: Él estuvo de una manera que no podemos explicar, activo en el ejercicio de la gracia desde el mismo momento de su nacimiento. Por eso dice, me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Esto, junto con todas las demás gracias divinas, todas las cuales en su plenitud fueron obradas intrínsecamente en la naturaleza humana de Cristo por el Espíritu Santo, desde su misma formación y articulación, fue ejercido por Cristo recién nacido en nuestro mundo. Y ese es un autor de los 1800. Y yo dije, por favor, que este autor moderno, que tengo tanta esperanza en él, también lo diga. Y que abro ese comentario de Christopher Ash, quizá uno de los mejores comentarios en una interpretación teológica. Y dice esto, escuchen: el Padre, quien cual partera sacó a Jesús del vientre al nacer, también hizo que Él confiara en Él desde esos primeros momentos en el pecho de María. Totalmente dependiente de su Padre desde el nacimiento, Jesús confiesa que el Padre siempre ha sido su Dios. Nótese la repetición de este apelativo lleno de fe. Así fue la vida de Jesús desde su primer momento, desde ese aspecto de concepción. De una manera que no entendemos, el alma de Jesús ya estaba, digamos, toda dispuesta, toda entregada a confiar, amar y esperar en su Padre en todo momento. Hermanos, no somos presbiterianos, pero si la Escritura nos da este testimonio de la obra tan temprana del Espíritu Santo en Él, esto debe alentarnos a que nuestros hijos en unión con Cristo pueden recibir desde temprano fe, esperanza y amor si se entregan a Él. Niños, la Escritura da este testimonio tan temprano para que no piensen que hay que esperar
a ser muy adultos para creer en Él, sino que ahora pueden arrojarse a Él, creer en Él, amarlo a Él en unión con Cristo. Pero Jesús también oró como un joven. El santo fue criado en un lugar santo. Hermanos, esto es algo que a veces perdemos de vista. Pero vean el énfasis en la escritura de que José era un varón justo y recto. Y vean lo que se dice de María, una mujer santa, una mujer recta. Y Dios unió a estos dos, José y María, para que criaran a su santo hijo en las cosas espirituales desde el principio. Y lo vemos entonces creciendo en gracia, dice Lucas capítulo 2, versículo 40, que crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, Jesús oró principalmente como adulto. Y en sus boletines creo que puse tres formas en las que vemos orar a Jesús como adulto. ¿Cuántas fueron? 3, ¿no? Creo. 4. Bueno, hoy por la mañana seguí meditando y aumenté 6 más. Así que apúntenlas ahí a un lado. Y no vamos a ir a todos los versículos por causa del tiempo, pero quiero que se queden esto en mente. ¿Cómo nos muestra la vida de oración de Jesús las Escrituras? Primero, que Jesús oraba en privado. Hermanos, Jesús oraba en privado, como leímos al inicio. En segundo lugar, Jesús oraba temprano por las mañanas. No, yo sé que no hay regla, hermanos. De hecho, hoy en día estamos acostumbrados a orar con los ojos cerrados. La Escritura dice que Jesús alzó los ojos al cielo y oró: Padre que estás en los cielos. Padre, glorifica a tu Hijo. No hay regla en eso, pero es interesante que la Escritura y los salmos ponen énfasis de que en la mañana te buscaré, de mañana estaré delante de ti. Y yo sé que no es una regla, pero hermanos, cuán beneficioso es empezar el día con oración. Porque miren, hermanos, si dejamos nuestra oración solo para el final del día, ¿saben en qué se vuelve nuestra oración regularmente? Y perdóname por esto que hice, y perdóname por esto, y perdóname por esto, y Señor, perdóname también por esto. Pero si uno empieza el día con oración, uno empieza diciendo: Señor, dame la gracia para esto que tengo delante de mí. Y hermanos, hay cantidad de salmos que nos demuestran la importancia de la oración por la mañana y por la noche. Ahora, en tercer lugar, Jesús oraba en momentos especiales. Por ejemplo, antes de elegir a los 12, dice la Escritura que Él tomó un tiempo de oración para elegir, para depender en todas las cosas de su Padre y de la llenura del Espíritu Santo en la elección de esos hombres. Jesús oró de una forma peculiar en Getsemaní, al menos 3 horas, clamando a su Dios, clamando al Padre. Ahora, aquí están las que no puse en sus notas, pero si quieren apuntarlas. Jesús oró con pasión. Dice Hebreos que sus oraciones eran con ruegos, con agonía. Él clamaba delante de su Padre. Jesús oró además con sumisión. Con sumisión. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Encomendándose al Señor para cuál fuera la respuesta apropiada.
Jesús oró en sexto lugar hasta esperar la respuesta de su Padre. Hermanos, dice que oró 3 veces en Getsemaní y que al último de la oración viene un ángel para fortalecerlo. Él oró hasta que encontró la respuesta. Además, Jesús oró en comunidad. Hermanos, sí, Jesús oró en privado y eso es muy importante. Y yo espero que todos estemos creciendo en nuestra vida privada de oración. Pero Jesús también oró en público con el pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a leer esos salmos que dice, a la casa de Jehová iremos y nos gozaremos? La Escritura dice que desde temprano Él estaba en el templo. Mis hermanos, yo sé que muchas veces queremos hacer las grandes obras de Dios. Y yo sé que estamos emocionados con aspectos de ir por más, vamos por más, seguir haciendo. Pero si no estamos imitando a Jesús en las cosas básicas como juntarnos a orar en comunidad, ¿qué estamos esperando? Una vez se me acercó un joven y me dijo, hermano, me gustaría saber cuáles son sus programas de discipulado. Y yo le dije, domingo de 9 a 4 de la tarde, 5, miércoles de esta hora, y bueno, una opción es también cuando hay seminario que puedas venir y demás. Él me estaba preguntando si había un programa de discipulado y demás, y no tenemos nada en contra de eso. De hecho, el pastor Fernando está enseñando de esto y demás. Una vez también personas se acercan a nosotros y dicen, necesitamos consejería, necesitamos ayuda en el matrimonio o ayuda en esta lucha. Hermanos, y yo lo que les digo a estas personas que buscan ese discipulado extra o que buscan consejería es esto. Si no podemos cumplir con las cosas más básicas como reunirte en tu iglesia el domingo y orar con tu iglesia, el discipulado, ese es el discipulado natural. Así pasó en la iglesia temprana. ¿Cómo se discipulaban? Díganme qué programa había. Era estando juntos, enseñando en la palabra y en oración unos con otros. Qué bueno que ahora el pastor Fernando nos está ayudando y nos está enseñando de cómo agarrar a uno y decirle, ven, te voy a instruir, te voy a guiar, gloria a Dios por eso. Pero si no estamos cumpliendo lo básico, eso es algo que yo digo a una persona que quiere consejería. Si usted no viene el domingo a escuchar la predicación e intenta venir los miércoles a orar, disculpe, pero yo no puedo seguir con la consejería. Si usted no puede hacer las cosas más básicas, entonces usted no desea discipulado, usted no desea ayuda en su matrimonio. Jesús oraba en comunidad. Jesús oraba además, en octavo lugar, los salmos. Estando en la cruz, ora, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús conocía los salmos, hermanos. Él fue nutrido de ello. Hermanos, Jesús escribió los salmos. Son sus canciones, son sus oraciones. Nosotros también deberíamos entonces memorizar y trabajar más en los salmos para aprender a orar como Jesús. Jesús además oraba con esperanza y confianza, sabiendo que se podía acercar a su Padre. Y una más que se me vino a la mente ahora mismo, Jesús oraba con gratitud. ¿Se acuerdan cuando en Mateo dice, Señor, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los niños y no a los grandes, a los sabios? Y yo sé que ustedes me podrían dar más. Hermanos, Jesús oraba en privado, por las mañanas, en eventos especiales, con pasión y ruego, con sumisión, esperando la respuesta de su Padre. En comunidad, oraba los salmos, oraba con esperanza y confianza y con gratitud. Imitémosle. Y quiero terminar entonces con esto. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Por qué oraba Jesús? Esa es la pregunta clave. Y les puse la respuesta con una frase que aquellos que vienen del catolicismo quizá van a reconocer muy fácilmente. Pro nobis, por nosotros. ¿Por qué por nosotros? ¿En qué sentido por nosotros? Déjenme darles 3 razones.
o tres pro nobis, tres por nosotros. Él oraba para ser un ejemplo para nosotros. Por eso oró. Miren lo que dice Cirilo de Alejandría. Porque era justo que nuestra cabeza y maestro en toda buena obra y útil no fuese sino aquel que es el primero entre todos y que recibe las oraciones de todos y que junto a Dios Padre les da todo lo que necesitan aquellos que piden. Lo que está diciendo en el contexto es, Él se volvió, siendo el maestro, Él vino a enseñarnos cómo orar. Por eso oró tanto, por eso oró de esa manera. De hecho, hermanos, es interesante que los evangelios dicen que Jesús en el huerto de Getsemaní oró como a un tiro de piedra, o sea, todavía se alcanzaba a escuchar lo que oraba. Él se pudo apartar más, pero Él oró para dejarnos ejemplo. Ahora, Él oró por nosotros en un segundo sentido, por nuestra debilidad. Por nuestra debilidad. Oró por nosotros para darnos ejemplo, oró por nosotros por nuestra debilidad. O sea, hermanos, que en aquellos tiempos donde Jesús se apartaba, donde Jesús se alejaba, o incluso en público, como en Juan 17 dice, te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos y por aquellos que van a creer por medio de ellos. Por eso Jesús oraba. Ahora, en última instancia, ¿por qué Jesús oraba? Hermanos, Jesús oró porque fue verdadero hombre y poseía verdadera debilidad. Como Dios, omnipotente, soberano. Pero ¿sabes que tenemos las oraciones registradas de Jesús y tenemos toda una historia de la vida de Jesús pro nobis por nosotros? Porque Él no hubiera tenido nunca que orar, nunca que pedir nada, si no hubiera tenido que venir en su buena voluntad a darnos salvación de nuestros pecados. Mis hermanos, yo sé que esta iglesia ya ha crecido en cristología, la doctrina de Cristo, eso espero. Pero solamente les recuerdo lo que dice el párrafo 8 de nuestra confesión, capítulo 8, párrafo 2. Escuchen. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierne todas las cosas que ha hecho. Cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo. Al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su obra, así nació de mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras, de modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión de persona. Es verdadero Dios y verdadero hombre, pero un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, la segunda persona de la divinidad, al asumir carne, asumió verdaderamente debilidad. Y Él entonces oraba porque necesitaba la gracia del Trino Dios. Gracia que proviene del Padre, provenía de Él mismo y provenía del Espíritu Santo. Pero es que en su humana debilidad necesitaba esa gracia. Escuchen lo que dice un autor. Se colocó inevitablemente en una posición de debilidad, manifiesta fragilidad, en una dependencia absoluta de Dios, una dependencia que debía ejercer y expresarse en la adoración y súplicas de la oración. Fue hecho de mujer, puesto bajo la ley de la oración, como lo fue con otras ordenanzas y deberes.
La ley que dicta que nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo y si no se le suplica al Señor por ello. Hermanos, esta es la vida de oración de Jesús, la cual hizo pro nobis, para ser nuestro ejemplo, que oró por nosotros y que la hizo también, hermanos, porque Él tenía verdadera debilidad. Hermanos, agradezcamos a Jesucristo por haberse puesto en esa humilde condición de tener que pedir, de tener que rogar por las bendiciones que provienen de Dios. Agradezcamos porque esto solo existe por causa de que quiso salvarnos. En segundo lugar, agradezcamos que Él oró por nosotros. Oró por nosotros. Y Él sigue siendo delante del Padre una intercesión perpetua. Una intercesión perpetua. Y en tercer lugar, si Él oró para ser nuestro ejemplo, imitémoslo, orando en privado, buscando las mañanas, ante eventos especiales, orando con pasión, orando con sumisión, orando esperando la respuesta, orando en comunidad, orando los salmos, orando con esperanza y confianza, orando con gratitud y una más, orando por otros. Que el Señor bendiga a su iglesia al contemplar la vida de oración de nuestro amantísimo Salvador. Oremos.